¿Cómo programar la pretemporada en Sexto Lo primero que tenemos que hacer para programar la pretemporada es contextualizar. ¿Y qué quiere decir eso? Es entender qué población vamos a trabajar, la categoría, sus edades, sus capacidades y necesidades, y también su experiencia motriz. En el deporte que estamos inmersos todos, es un deporte aleatorio, es versátil en sus demandas físicas, las situaciones en las cuales se encuentran los jugadores son abiertas e inciertas. Predominan habilidades abiertas, multiplanares y es un deporte acíclico. Nos encontramos con una demanda de movimientos multidireccionales, donde en situaciones de ataque los desplazamientos son claves para crear y ocupar espacios en pos de tomar posesión de la pelota. Y en la defensa, con una característica de persecución para tener la versatilidad para alcanzar al atacante tenga o no la pelota y entorpecer el desplazamiento de la misma. Desde nuestra área, la preparación física, hay que analizar qué necesita el deportista para desempeñarse de forma óptima en el campo de juego. Eso es clave, entender cuáles son los requerimientos y las demandas del juego. Por ejemplo, la velocidad es una capacidad condicionante que predomina en la táctica del juego. Si no me muevo rápido, perdemos oportunidades. Por eso en el sexto es un deporte que se caracteriza por ser intermitente de alta intensidad, donde se requiere un desarrollo físico para ejecutar acciones más rápido que los oponentes. Y además hay que hacerlo de forma repetida, con menos fatiga si no perdés el control del juego. Esto nos lleva a comprender que es un deporte que no se recomienda entrenamientos continuos de baja intensidad, ya que no es específico a los requerimientos del juego. No hay correspondencia dinámica en esto. Los jugadores necesitan ejecutar y mantener altos niveles de potencia durante esfuerzos repetidos de alta intensidad y también poder recuperarse de ellos de forma óptima. Ahora estamos empezando a crear un criterio para comprender qué hacer en la pretemporada y es determinante entender que un jugador de sexto entrena para jugar al sexto y todo aquello que hagamos va a ser en función de la mejora del rendimiento en el deporte. Es cierto que hay que mejorar la fuerza, la resistencia, la velocidad, así como habilidades generales que son parte del juego. Pero eso que mejoremos tiene que observarse en un desempeño durante el juego y la competencia. Por ahí, a veces, perdemos el foco y queremos desarrollar capacidades más allá de lo que el deporte requiere. Siempre que organicemos y programemos una carga, no hay que perder el rumbo y todo aquello que busquemos estimular no deteriore la aptitud dentro del deporte que se practica. Ahora bien, hay que entender que existen por lo menos tres contenidos básicos para la preparación física. Uno es la fuerza, dos la resistencia y tres la velocidad, siendo la fuerza el determinante para el resto de las demás. Hay que considerar de que lo que desarrollamos en la pretemporada no dura todo el año, es decir, la fuerza, la resistencia y la velocidad debería de entrenar todo el año. ¿Por qué? Porque todas las acciones deportivas que se dan en el campo de juego hay que mantenerlas. Eso significa que dividir el año en temporadas no tendría mucho sentido. Sí ver cada etapa del año como momentos y no como temporadas. ¿Cuál sería el momento de la pretemporada? Es un momento en donde no hay competencia. Eso significa que podemos realizar trabajos diferentes al que se podría realizar cuando estamos en una temporada de partidos. Aquí es donde entra el arte del entrenamiento, donde hay que empezar a conocer cuáles son los momentos en los que estamos, conocer al grupo, a los deportistas y no perder la orientación que nos dejan los requerimientos del deporte. Es muy importante establecer objetivos a corto plazo y no a largo plazo, ya que va a ser más eficiente. De esta forma podremos ajustar la programación a los resultados que vamos observando, al estado en el que se encuentra el grupo o deportistas, adaptándonos al día a día y semana a semana. Es bueno ser flexibles con la programación. Hay que programar, llevarlo a la práctica, chequear y ajustar. Ese es el camino. Plantearse en qué momento, qué podemos hacer ahora, cómo, por qué y para qué. Trabajar sobre la realidad del día y la semana. Entonces, ¿qué trabajamos en la pretemporada? Hay que satisfacer las exigencias del juego, es decir, empezar a habituar al jugador al marco de las demandas fisiológicas y mecánicas que exige el deporte.
Como objetivo general hay que empezar a perseguir y crear una base necesaria para un amplio entrenamiento de la técnica y la táctica, ya que ésta siempre va a exigir una repetición continua para su aprendizaje. También buscar un acondicionamiento físico que vaya a permitir a los deportistas realizar acciones variadas de alta intensidad, retrasando o minimizando la aparición de la fatiga. La ausencia de fatiga y controlarla esta permite al jugador mantener la atención y la concentración, y esto se verá reflejado en un menor número de acciones erróneas. Y por último, hay que conseguir una mejor tolerancia psíquica frente al esfuerzo. Una adecuada programación de trabajo físico te permitirá a los deportistas crear un mejor estado de ánimo, que le ayuda a superarse gracias al esfuerzo que se hace durante el entrenamiento. ¿Y qué vamos a priorizar y seleccionar para trabajar? Es importante seleccionar ejercicios que busquen un impacto positivo en los tejidos, por sobre todo en los del tren inferior. Por ejemplo, los ejercicios balísticos, los saltos, el entrenamiento con carga, en lo posible en el gimnasio, son muy importantes en este momento. Asegurarse de incorporar una combinación de ejercicios que apunten a adaptaciones más estructurales como fortalecer los músculos y mejorar la elasticidad, así como acciones que apunten a mejorar la conexión músculo y el sistema nervioso, lo que se llama neuromuscular o motoneuronas, donde estas están trabajando para activar los músculos de forma más rápida y a su vez no perder el trabajo del equilibrio dinámico y la estabilidad, fortalecer la zona media y permitir explorar los rangos de movimientos con trabajos de movilidad son muy importantes para empezar a trabajar en la pretemporada. Hay que garantizar la mejora de las habilidades de acelerar, frenar y cambiar de dirección, y crear una capacidad de reponerse de ellas de forma rápida con descansos completos e incompletos. En el sexto no va a suceder que tenemos tiempo para recuperarnos de un esfuerzo. Por lo general siempre se corre rápido y después me tengo que seguir moviendo y corriendo, y vuelvo a correr otra vez rápido y de vuelta tengo que volver a correr o moverme para poder obtener o recuperar el balón. Entonces acá es donde empezamos a comprender de que es un deporte en donde tenemos que trabajar la recuperación rápida, es decir, podemos empezar a trabajar con trabajos que impliquen dentro de la recuperación, dentro del mismo trabajo, una recuperación completa como también incompleta, porque es necesario tener esa capacidad de recuperarse rápidamente sin perder considerables aptitudes en el rendimiento físico deportivo. Es por esto que se recomienda trabajar la resistencia con trabajos intervalados o intermitentes que nos permitan poder trabajar dentro de este espectro de velocidad repetida durante mucho tiempo. Esto significa que acá es donde entra en juego un concepto importante, el RPA o Repeat Power Ability, que es la repetición de habilidades explosivas o potentes. En el sexto es un deporte de situación en el que el juego está compuesto sobre todo de esfuerzos explosivos. Y si entrenamos con esfuerzos de baja intensidad o demandas que impliquen un esfuerzo mínimo, vamos a crear deportistas lentos y no es lo que queremos, todo lo contrario. Porque estos esfuerzos explosivos son repetidos intermitentemente en un elevado número de veces. Si no, vean un partido y vean una final, que es uno de los momentos más demandantes que hay dentro del deporte, y se darán cuenta que los jugadores repiten acciones explosivas todo el tiempo, desde una aceleración para buscar la pelota a una acción de salto para poder obstruir un pase. Todos son esfuerzos explosivos. Entonces hay que entrenar a niveles intensos. Hay que crear una tolerancia física y psíquica a estas demandas. ¿Cómo hacerlo? Aumentando y variando los volúmenes, de menos a más, en las repeticiones de esfuerzos intensos. Hay que considerar que siempre el trabajo hay que hacerlo llevando toda la semana o en el mismo dentro del entrenamiento, en el mismo entrenamiento, ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo lento a lo rápido, para poder siempre terminar con una buena intensidad de trabajo que permita crear un mejor performance dentro del deportista. Eso es ley y hay que hacerlo siempre de esta forma, si no vamos a cometer el error de empezar a dosificar cosas que son imposibles para los deportistas. Por eso es importante graduar el trabajo e ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, y de esta forma ir progresando para mejorar el rendimiento.